¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Y hoy el invitado es un director de una serie audiovisual cuyo nombre, no del director, sino de la serie, pues es muy parecida al nombre de este proyecto. La serie se llama Macho y su director es David Carlier. ¿Qué tal, David? Bienvenido a Muy Machito. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y venimos a hablar aquí de Macho. Oye, ¿cómo nos habíamos encontrado con esos nombres tan parecidos de proyectos con un propósito similar? Qué bueno que estés aquí en Muy Machito, creo que es total afinidad el mensaje. Yo creo que nos encontramos en el momento justo, ¿no? Estuvimos el año pasado un poco ocupados con el tema de promoción, pero ya estamos en el momento justo para hablar de Macho. Bueno, pues me alegra mucho, tuve la oportunidad de ver la serie, me parece una apuesta sumamente importante para posicionar un tema del que ya vamos a estar hablando, que es el de la vasectomía. Y esa es la primera pregunta, ¿por qué poner, digamos, el arte, ¿no? Porque eso es lo que es el cine, el lenguaje audiovisual, al servicio de crear conciencia sobre la vasectomía? Bueno, primero es un tema tabú. Nosotros partimos, esta historia parte de un relato que nos cuentan de un proceso de vasectomía y es ese miedo que tenemos nosotros como hombres. Nosotros tenemos miedo de hablar de la sexualidad. Nosotros tenemos miedo de ir al médico cuando tenemos algún problema. Entonces surge esa necesidad de cómo hablamos los hombres, cómo nos identificamos a través muchas veces del humor. Entonces decidimos tomar este tema que es un tema tabú, que es un tema que no se habla, que no conocemos lo que nos cuentan nuestros amigos, lo que le va a pasar esto, pero no somos capaces como hombres de ir a un médico y decirle, hey, tengo unas dudas, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Siempre dejamos la responsabilidad a las mujeres. Entonces es como el momento de seamos hombres responsables y hablemos de la sexualidad. Yo te oigo y no puedo dejar de pensar que eso tiene mucho que ver con la generación a la que tú perteneces, porque no me imagino un hombre, no sé, 20 o 30 años mayor que tú, como planteando este tema, al menos en los términos en el que tú lo estás planteando. ¿Qué te hizo a ti que esto fuera atractivo para ti, no solamente para ti como hombre, que puede tener las mismas preguntas, sino para ti como profesional que dice, bueno, yo voy a dedicar un momento de mi vida, de mi carrera, a esto? Bien, Oscar Mendoza nos cuenta la historia, el proceso que él vivió y ese como ese conflicto interno que tenía en el momento que estaba esperando para que le hicieran la vasectomía. Y él le surge todas estas preguntas, todas estas dudas, no las cuenta al grupo de trabajo que estamos, y en ese grupo de trabajo tenemos el productor general, que tiene la vasectomía. Entonces él entiende ese tema. Y estoy yo, que a la edad más o menos de 25 años tomé la decisión de que no quiero tener hijos y quería hacerme la vasectomía, pero fue imposible por mi edad. Entonces, como está una versión que ya se la hizo y está alguien que se la quería hacer, entonces empezamos a jugar con ese imaginario y decir, hey, los hombres tenemos que tener conciencia, tenemos que tener responsabilidad sexual frente a nuestras relaciones de pareja. Y si generalmente tenemos un retraso, la mujer tiene un retraso, es culpa de la mujer porque no se tomó las pastillas, es culpa de la mujer porque no se cuidó y está bien, y nosotros como hombres también debemos cuidarnos, y no solo con el condón, sino que, vale, yo no quiero tener hijos, pues hago un procedimiento un poco más extremo para no tener hijos porque no los quiero. Entonces yo creo que de esos dos puntos de vista surge la creación de la serie. ¿Tú qué esperas que pase cuando los hombres ven la serie? Primero, entiendan qué es esto, qué es la vasectomía, que les pierdan el miedo a la vasectomía. Yo tengo algo muy claro y es que las mujeres todos los años van a la citología. Y me pregunto cuántas veces los hombres vamos al urólogo. Yo tengo 37 años y yo nunca he ido. Entonces, es como entender. Y la mejor forma de entender es como nos hablamos los hombres, en ese lenguaje de burla, de chiste, pero que nos vamos formando, porque muchas veces nuestra educación sexual como hombres no surge de una figura que nos explica, sino del amigo que experimentó algo primero que nosotros. De nuestros amigos, de nuestro entorno, muchas veces es la educación sexual que tenemos nosotros los hombres. Y es como darle venga, no le tengan miedo a la vasectomía, no es una cirugía.
haga la comparación de una ligadura de trompas con una vasectomía y vas a entender que no es nada a comparación de lo que le toca hacer a las mujeres. Me parece importante que hablemos de eso que acabas de mencionar y es, para ti era importante hablar del tema como hablan los hombres de sexualidad, que es poniéndolo en el nivel del chiste, ¿cierto? De la mamadera de gallo. Hay varios momentos en que, por ejemplo, cuando el protagonista le dice a uno de a sus amigos que se quiere hacer la vasectomía, uno le dice, no, pues es que esto es un problema de virilidad, de ser macho. El otro le dice como, no, es que los hombres no se nos puede negar nuestro derecho a dejar un legado. Y entonces, pero todo se maneja incluso mientras están jugando al billar, o sea, nada de hablarlo de manera trascendental, hablemoslo ahí como livianito y divirtámonos con esto. Yo quisiera que tú desde tu perspectiva masculina me dijeras por qué para los hombres o por qué tú crees que para que esto llegue realmente a crear conciencia hay que entrar por el lado de eso que nos puede sonar muy liviano, que es hablar de esto con humor y con burla. Yo siento que hay muchas veces los hombres nos sacamos pecho, que somos muy machos, que somos, sí, pero también los hombres tenemos muchos miedos. Los hombres tenemos miedo de hablar de la sexualidad, tenemos miedo de hablar de nuestros problemas, ¿sí? Entonces, busca uno, si uno tiene un amigo médico, no lo va a hablar de una forma como científica y no le va a poner mucho cuidado, pero si uno habla con un amigo audiovisual y lo estamos tomando de burla, como que empieza uno a indagar un poquito. Digamos, en un caso muy particular que me pasó, entonces tenemos a un amigo que le hicieron la varicocele. Nosotros no sabíamos que era la varicocele y mucho tiempo lo estuvimos molestando por la varicocele. Y un día tuve una dolencia y le dije, ¿cómo fueron los síntomas? Para yo ir al médico para decir si me siento mal o me siento, o es solamente percepción mía. Y fue la única vez que he ido al médico para un tema con un urólogo. Entonces yo siento que es eso, es ese miedo que tenemos. Principalmente es miedo de hablar de nuestros problemas como hombres, de decir, hey, tengo un problema de difusión eréctil, hey, no estoy rindiendo, estoy precoz. Es un miedo y muchas veces uno ve que el hombre va cuando la pareja lo lleva. Porque es un problema que se vuelve de dos, pero el que los lleva adentro siempre es el hombre. Ya vamos a pasar a hablar del cómo tú presentas el rol de las mujeres en la serie Macho, pero antes quisiera, como a manera de conclusión, resaltar eso que dices, es como el humor es el vehículo para que los hombres se puedan tomar en serio este tema, porque si no es a través de esa manera de decirlo, pues de pronto no se logra el objetivo que es, bueno, vamos de verdad a ir al médico, vamos de verdad a entender de qué se trata esto. Bueno, pasemos a eso, al rol de las mujeres. Me pareció llamativo, digamos, la esposa del protagonista es una mujer, todo esto les pasa cuando ella está queriendo volver al mercado laboral después de haber dedicado unos años, 5 años, a criar sus hijos. Y es una mujer que como que le dice, más o menos mandando, ¿no? O se lo hace o no volvemos a tener relaciones sexuales, se hace la vasectomía, a eso me refiero. Pero también hay otro personaje que es el de la monja, que es pues, y ya ahorita en un ratico hablamos más de la influencia de la religión, que es como también mandando, no se lo hace y cómo se le ocurre y esto va a tener consecuencias y demás. Quisiera entender la decisión de presentar ese rol de mujeres como que mandan y tienen sus vidas y los hombres que pues que hagan caso o que se las arreglen como puedan. ¿Por qué las presentaste así? Bueno, partamos primero de que la serie es hecha en Bucaramanga. Yo soy santanderiano y nuestra protagonista, que es Sandra Beltrán, es santanderiana. Las santanderianas tienen una mala fama de que son mujeres donas, ¿sí? Entonces queremos también el contrapeso al miedo. La única forma en que nuestro personaje actúe es a través del miedo y la amenaza, ¿sí? Entonces usamos estos dos personajes en los cuales, en el caso de María Fernanda, es la que lleva la casa, ¿sí? La que maneja las cuentas de la casa, es la que está al frente de la casa. Desafortunadamente, por 5 años no trabajó, pero sigue siendo la que lleva los pantalones en la casa. Y aquí queda demostrado claramente, él no quiere,
pero ella dice, lo tienes que hacer. Y ese es el miedo de decisión que tenemos en muchos casos los hombres, en el que no somos capaces de tomar una decisión y necesitamos que alguien nos diga el por qué debemos tomar esa decisión para hacerlo. Y esa es María Fernanda y a veces también los amigos que lo llevan a la mala decisión de tomar. Mm. Y ahora hablemos del rol de la monja, pero en el ámbito de cuál es el mensaje que ella da todo el tiempo, ¿no? Que ustedes le meten ahí un montón de mensajes de que si vamos a tener una cátedra de educación sexual, entonces es para que los chicos se aguanten el gustico, para que los hombres entiendan que ellos deben ser los líderes del hogar y ese tipo de cosas que, pues digamos, reafirman esos comportamientos machistas y patriarcales. Me gustaría que exploraras, que nos contaras más sobre esa exploración para crear ese personaje. Muchas veces cuando se habla de machismo, en un 99% recae sobre el hombre, pero hay mujeres que también son muy machistas, ¿sí? Y quisimos meter a ese personaje como la monja, como su machismo por su ideología, por su forma de pensar y por su forma de llevar la vida. Y tiene un mensaje ahí político un poquito escondido, ahí un poquito obvio, y es eso, es centrarse en su posición, que nadie la mueve ahí, nadie la mueve y usa como referencia los pasajes de la Biblia y usa como que es que este es un colegio de monjas, aquí nosotros tenemos la autoridad y la educación la clase de educación sexual es en cómo la mujer tiene que atender al hombre, ¿sí? Y desafortunadamente eso se sigue viendo en los colegios en los cuales está dominado como por una religión. Entonces es mostrar esa otra cara de la moneda, donde no solamente los hombres en un billar, jugando billar, hacen comentarios y chistes machistas, sino en un entorno educativo que es controlado por una mujer, también existen esos comportamientos machistas. Sí, yo lo vi como una manera de crear un escenario, así como creas el del billar, creas el del colegio, donde se cuestiona cómo vivimos la sexualidad, cómo hablamos de la sexualidad, cómo aprendemos sobre sexualidad y cómo estamos un poco como al garete, ¿no? Sin que haya personas que realmente sepan de esto, que con un objetivo claro como sociedad que nos ponga a hablar de sexualidad como de manera que nos haga una mejor sociedad. Pues estoy haciendo un poco spoiler de la serie y no quisiera, pero es un poquito inevitable porque la serie termina de una manera que ya nos dice, uy, esta gente, este equipo de producción, no es que quiso hacer esto porque le ocurrió y ya, sino que tiene un propósito en seguir posicionando estos temas de masculinidades y usando el lenguaje audiovisual para hacer pedagogía. Háblanos de ese interés, de cuáles son esos otros temas que ustedes ven en el horizonte y que sienten que hay que poner a la sociedad a hablar de ellos. Bueno, cuando surgió Macho, uno tiene la expectativa como realizador, ir más allá, ¿sí? Que la gente lo vea y que la gente lo entienda y que la gente se siente identificada, que la gente se ría. Uno busca muchas veces y también uno quiere seguir. Nosotros cuando terminamos de crear la historia de Macho nos surgieron dudas. ¿Qué pasará con los amigos? ¿Qué va a pasar con el Mosco? ¿Qué va a pasar con Hermes? No sabemos qué va a pasar con ellos. Y en ese proceso decidimos crear un universo, le llamamos el universo Macho, en el cual la primera temporada, que es la que próximamente van a poder ver un poquito más tranquilo, está basada en la vasectomía, ¿sí? La segunda temporada se denomina Macho Blue, que es donde el Mosco, el gigoló, el tumbalocas, el que hay que dejar el legado porque somos machos y no nos pueden, tiene un problema de función eréctil y empieza lo mismo. ¿Qué hago? Tómese esto en ayunas, acuéstese mirando para atrás los mitos que llegan para no ir al médico y tratar médicamente esto, sino a punta de remedios caseros. Y la tercera viene siendo Macho Pink, que es nuestro personaje que tiene 5 hijos, su familia consagrada y empieza a sentir que no está justo con su sexualidad y se empieza a sentir atraído por un joven. Entonces ese conflicto de que yo tuve 5 hijos, tengo más de 50 años y ahora no me siento cómodo con mi sexualidad. Y ese sería más o menos el universo que tenemos hasta el momento planteado de Macho. Macho Round Bisturí, Macho Blue y Macho Pink. Son los nombres por ahora que tenemos.
Pues muy interesante, arriesgado además, y eso me parece que merece un aplauso porque llevar estos proyectos que además requieren conseguir presupuesto y que son evaluados después en función de la crítica y demás, pues implica digamos, no irse por lo seguro, ¿no? Crear, posicionar nuevos temas, implica un riesgo que implica pues valentía. Y quisiera ir cerrando, David, preguntándote ya en tu aspecto más personal, ¿por qué esto, un poco volviendo al principio, ¿no? ¿Por qué estos temas te interesan? ¿Por qué crees que hay que poner a la sociedad a hablar de esto? ¿Por qué crees que tú debes gastar tu energía en hacer esto? ¿Qué pasó en tu vida, en tu infancia, en tus relaciones de pareja que te han llevado a decir, por acá es el camino para mí? Digamos que las cosas a uno lo vienen marcando desde hace muchos años. A veces hago cabeza y digo, yo estudié, yo hice mi primaria en los 90, yo no tuve educación sexual, ¿sí? Pues digamos que en mi generación nos tocó aprender empíricamente todos los temas de sexualidad. Lo único que yo recuerdo, y a mí eso nunca se me va a olvidar, era una clase de educación sexual que nos mostraban los órganos reproductivos y ya, pero el conocerse, conocer el cuerpo, no conocer nosotros mismos, qué sentimos y eso no lo veíamos. Y lo único fue una clase que sacan a los hombres para darle una charla a las mujeres de su periodo, les entregan sus toallas higiénicas, ya. Pero uno no hablaba de sexualidad. Mi papá, pues, dejó de vivir con nosotros cuando yo tenía 14 años, entonces crecí con mi mamá y no toca uno ciertos temas con la mamá. Y empieza como que esa necesidad de, hey, pero ¿por qué me tocó llegar a grande a averiguar todo esto que pasó? Lo segundo, nosotros los hombres también tenemos decisión de decir, no quiero hacer algo. Yo salgo y conozco a una mujer y la mujer está interesada en tener algo conmigo y yo no quiero, yo también es una obligación de decir, no quiero. Y yo desde muy joven tomé la decisión que yo no quiero tener hijos, que es algo que yo digo, no quiero tener hijos. Es una decisión que tomé hace muchos años y he querido hacerme la vasectomía, pero no me la han dejado hacer porque es una decisión acelerada, es una decisión que no he pensado y porque no tengo hijos. Entonces, debo tener un hijo, pues no hacer la vasectomía. Entonces, son decisiones, digo, venga, yo no lo he podido hacer hasta ahora, hablemos del tema. Somos muy machitos a gritar, somos muy machitos seamos machos y hablemos del tema como machos, de cara a cara, hablemoslo. No nos mandemos mensajitos así, no, hablemoslo. Hablemos de la sexualidad como hombres. Si yo me conozco, si yo conozco mi sexualidad, yo puedo entender la sexualidad de la mujer. Si yo no me conozco a mí mismo, yo no puedo conocer a los demás. Mm. Quiero hacer énfasis en uno de los puntos que hacías y es, hombre, yo como hombre también tengo derecho a decir que no y debo decir que no si no quiero. Para muchos hombres, me atrevo a decir que la mayoría, es casi que una obligación responder a la seducción de una mujer o a que una mujer los busque, porque es casi que ir como ganando puntos como hombre, ¿no? Soy atractivo para ellas, eso confirma mi masculinidad, pero es un riesgo que un hombre le diga a una mujer que no. ¿Qué nos puedes decir de eso? No sé si desde la experiencia personal, de cómo las mujeres reaccionan, de cómo reaccionan los amigos, si tú les cuentas, no, yo a esta mujer le dije que no, y de cómo se maneja eso en entornos machistas. O sea, yo imagino, eres de Bucaramanga, tú le dices a un grupo de amigos, no quise tener noviazgo o relación con fulana de tal, y van a decir, pero usted cómo es de idiota, ¿no? Porque no se la, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Eso es un tema que siempre me ha generado curiosidad. Si un hombre dice que estuvo con 4 mujeres una noche, lo aplauden. Pero si un hombre dice, es que no, a mí no me llamó la atención, no, ¿qué le pasa? ¿Es que ya no le gustan las mujeres? Entonces uno dice, no, pero es que no es el hecho de que no me guste, sino que no quiero, no tengo que estar obligado y cumplir unos parámetros y decir, si alguien quiere y yo no quiero, lo tengo que hacer por quedar bien, por sacar pecho por los hombres. No, yo no voy a eso. Y el caso personal se vuelve también muy curioso porque pues, las mujeres no están acostumbradas a que uno le diga que no. Y uno les dice no a una mujer, más se interesa. Entonces empiezan como a conquistarlo a uno más, ya saben a lo que quieran, pero entonces dice no. Y he tenido relaciones en las cuales me dice la pareja, yo quiero tener un hijo. Y no, yo no quiero tener hijos. Y desde un comienzo digo, claro, yo no quiero tener hijos. Y ha llegado el caso de que me han ofrecido, no es que yo sea
pero me han ofrecido que les haga un hijo y que no me preocupe por nada, que no, que mi apellido es muy bonito, pues si quiere les doy el apellido, pero que no me preocupe por nada. Yo digo, ¿cuál es la diferencia en hacer un hijo y no responder porque no quieren que responda, hacer un hijo y volarme y no responder? Creo que la diferencia no es ninguna. Entonces digo, si llego por casualidad a tener un hijo, tengo que responder, pero no tener un hijo y soltarlo y regalarlo por el mundo ya. Creo que eso sí me ha pasado mucho con el tema de que como yo no quiero tener hijos, quieren que se un hijo. Eso último que nos comentas me da pie a preguntarte también por algo, y este tema ya lo hemos tratado de muy machito, y es para los hombres no hay una píldora anticonceptiva, ¿no? Los hombres casi que tienen que confiar en que la mujer o las mujeres con las que estén, pues realmente planifiquen y realmente no quieran, digamos, meterles un gol, ¿no? Que es como se dice popularmente. En ese sentido, ¿qué reflexión haces tú? Porque las mujeres, cuando surgió la píldora, independientemente de que sí había unas consecuencias hormonales tremendas y todavía las hay para ciertas cargas y dosis, pues las mujeres dicen, no, pues esto es lo que me permite a mí tener el control sobre mi reproducción, tener el control sobre mis recursos y cómo yo los distribuyo en mi familia, sobre mi plan de vida. Entonces lo hago a riesgo de algunas cosas que muchos hombres no están dispuestos a hacer cuando se habla de la posibilidad de la planificación masculina. ¿Qué reflexión haces tú de por qué los hombres no abanderan ese tema, no exigen que la ciencia haga una píldora o haga algo que les permita tener control sobre su reproducción? En el proceso de investigación de la serie, sí, tuvimos que hablar con expertos, con médicos que nos explicaran el proceso de la vasectomía. ¿Sí? La vasectomía tiene una ventaja y es que se puede reversar, se puede volver a tener hijos en un proceso. ¿Sí? Y yo siento que esa es la postura que podemos tomar los hombres. Yo siento que pues ese es el mecanismo que podemos tener los hombres, a llegar siento que es llegar a cierta edad en el que deberíamos tomar una decisión sabia. ¿Por qué a la mujer, por qué tiene que tomar pastillas la mujer y tener alteraciones hormonales? Y el hombre feliz acostado en la cama viendo televisión, mientras la mujer tiene esos cambios en su cuerpo. ¿Por qué nosotros no nos apoderamos y llegamos a un momento de cierta edad y decimos, ya, hasta aquí, llegó el momento, ya no quiero seguir reproduciéndome, ya no quiero? Y lo principal es que no sabemos qué pasa. ¿Por qué? Si usted se hace la vasectomía, se engorda. Y suena chiste en la serie, pero realmente no lo han dicho. Que se engordan como los gatos. Que si se hace la vasectomía, pierde potencia sexual. Que si le hace la vasectomía, empieza a sentirse atraído por el mismo sexo. Entonces, siempre no nos venden los beneficios, sino los miedos. Y por eso no lo hacemos. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Lo tiene que hacer la mujer, no que ella es la que se tiene que cuidar porque ella es la que va a quedar embarazada. Ese es el gran problema que hay con el hombre. No asume su responsabilidad sexual. Bueno, pues quisiera cerrar haciendo una reflexión sobre eso que dices, porque muchas veces para los hombres tener control de su cuerpo es, mejor dicho, no se plantean las cosas en los términos de tener control de su cuerpo, sino en la capacidad que tiene su cuerpo en este caso, para reproducirse. Pero realmente, si quieren tener un cuidado de su cuerpo, un poder sobre su cuerpo, pues lo que se debería buscar es poder tener ese control sobre el cuerpo, en este caso, sobre la reproducción, usando un condón, haciéndose la vasectomía, aprendiendo a conocer el ciclo de su pareja, para estar con ella cuando la pareja no va a tener hijos si es que eso no es lo que desean, en fin. Entonces, David, pasemos ya a lo último. ¿Cómo te fue haciendo el machistómetro? Uy, es un poquito raro, porque uno lo empieza a hacer y uno dice, va, esto no, y llega un momento en el que duda, un momento que dudé en muchas preguntas, dudé mucho y estaba las dos opciones, la opción de lo políticamente correcto o la opción real, y quedé en el purgatorio. Sí, es donde queda la mayoría de la gente. Luego salió, ¿lo quiero volver a hacer? Y yo, no, ya lo hice y quedé en el purgatorio. Después más adelante lo veré si evoluciono, pero sí, estoy en el purgatorio.
Bueno, pues me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Que empezar a dudar, empezar a pensar si una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno hace. Y el machistómetro hay que responderlo por lo que uno hace, no por lo que uno piensa, porque todos podemos pensar políticamente correcto, pero pasar eso al comportamiento es un reto. David Carlier, director de la serie Macho, espero que tú y tu equipo consigan los recursos para poder continuar en ese universo macho, haciendo por lo menos esas otras 2 series que tienen en mente y posicionando esos temas que son tan importantes para poder, digamos, de una vez por todas, hacer entender que los hombres tienen unos roles que no están asumiendo en materia de sexualidad y en materia de género. Muchísimas gracias por acompañarnos en Muy Machito. No, gracias a ti, Claudia. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ponerse al día con todos los capítulos de Muy Machito entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.